vamos a saludar a nuestro segundo invitado, el economista Juan Pablo Jaramillo. Él es analista económico. Con él vamos a hacer un análisis de la proforma presupuestaria para el 2023. Hay recortes de presupuesto en algunas instituciones como la Policía Nacional. También hay un recorte de presupuesto en las universidades, no en todas. En algunas universidades se les ha aumentado, pero en las más importantes, las más grandes, como el caso de la Universidad Central, que creo que le han recortado 10 millones de dólares, la Universidad de Guayaquil 6 millones de dólares, la Universidad Politécnica del Chimborazo 6 millones, la de Cuenca también. Bueno, algunas universidades. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo le va, Jaime? Qué gusto saludarle, qué gusto saludar también a todos quienes lo escuchan hoy. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Economista, bueno, el Ministerio de Finanzas ha criticado algunos medios digitales. Entre ellos estamos nosotros porque publicamos parte de lo que viene como recorte en la Policía Nacional para el 2023. Y también publicamos el recorte que se le está haciendo a muchas universidades del país. Y hay muchos ministerios que también tienen recorte, muchas instituciones que vienen con recorte para el próximo año. No sé, el gobierno dice que nosotros estamos dando una noticia que no es y que no podemos comparar peras con manzanas, sino peras con peras. Bienvenido. ¿Cómo le va, Jaime? A ver, bueno, esta discusión se ha tornado, digamos, un poco en términos comunicacionales, pero en realidad es una discusión conceptual y técnica, ¿no? Cuando se elabora un presupuesto, usted elabora ese presupuesto con la información disponible más cercana. En ese sentido, es claro que el mismo ministerio, cuando remite la información a la Asamblea Nacional, remite la información sobre una proforma que ya no es la que se aprobó en el 2022, sino que es una proforma que se encuentra codificada. ¿Qué quiero decir con codificada? Quiero decir que es la proforma como se espera que cierre al 2022. Y con esa proforma es que se construye la proforma 2023. ¿Por qué? Porque usted tiene que comparar cómo va a cerrar el 2022 con lo que espera que suceda en el 2023. En ese sentido, históricamente, toda la información que se ha enviado siempre a la Asamblea Nacional para que se haga su análisis, lo que ha comparado es un presupuesto codificado un mes antes de que se elabore la proforma, esto quiere decir con información recabada a agosto del 2022, para compararla con la proforma que se espera que rinda en el 2023. Y en ese sentido, es que cabe aclarar que sí, se pueden identificar reducciones en algunas de las instituciones, entre esas la Policía Nacional, a la cual se le está reduciendo el presupuesto 6 millones de dólares. ¿Por qué se le está reduciendo el presupuesto 6 millones de dólares? Porque lo concreto es que en el año 2022 la Policía Nacional va a terminar con un presupuesto codificado, no con el mismo presupuesto inicial. Porque hay que ser claros, en el transcurso del año se van ejecutando unos recursos y se van haciendo modificaciones presupuestarias. Por eso es que lo correcto siempre ha sido comparar el codificado un mes antes de la elaboración de la proforma, que en este caso vendría a ser el dato que tenemos en agosto del 2022, con lo que queremos que pase en el 2023, que vendría a ser la proforma del 2023, que es lo que ha remitido el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional. Evidentemente esta información es pública, evidentemente todos los ciudadanos pueden entrar a la página web del Ministerio de Finanzas y ver que todas las comparaciones siempre se hacen entre el presupuesto codificado y el presupuesto de la proforma 2023, que vendría a ser el presupuesto inicial para el año 2023. ¿Cuánto puede significar ese recorte que tendrá la policía en su presupuesto? Bueno, concretamente lo que nos indica la información son 6 millones de dólares. Ahora, habría que preguntarse si es que eso es mucho o poco, y también habría que, digamos, analizarlo en el contexto de inseguridad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es cierto que, digamos, contra un presupuesto inicial en el 2022, se podría decir que también hay un aumento de 11 millones de dólares.
Pero lo concreto es que en el 2022 se le aumentó el presupuesto a la Policía Nacional porque así lo exigía la demanda del país. Por eso sería ilógico que en el 2023 le volvamos a quitar ese presupuesto que ya en el 2022 le aumentamos. No sé si es que soy claro, digamos, con esta explicación. Uh-huh. Ahora, el presupuesto de la Policía Nacional, ¿en qué se puede gastar todo ese recurso que le entrega el Estado a la Policía Nacional? Aquí se incluye también compra de patrulleros, compra de, bueno, todos los elementos que necesitan para dar seguridad a los ecuatorianos. Todo, digamos, presupuesto tiene dos categorizaciones. Uno que vendría a ser gasto corriente y el otro que vendría a ser el gasto de inversión. En lo que se refiere al gasto corriente, principalmente estamos hablando del pago de salarios. En el caso de la policía es evidente que el mayor rubro se va en el pago de los salarios de los policías y está por otra parte el gasto de inversión. El gasto de inversión evidentemente se utiliza para comprar herramientas que utiliza la policía diariamente. Aquí podría ser, por ejemplo, justamente el cambiar esos patrulleros que en muchas ocasiones ya están obsoletos. Entonces, en ese sentido, igual, habría que coger y hacer una distinción entre lo que vendría a ser el gasto corriente y el gasto de inversión. Lo que podríamos decir de la información remitida por el propio Ministerio de Finanzas es que en la proforma del 2023, la asignación total, es decir, incluyendo gasto en salarios y también incluyendo, digamos, este gasto en inversión, que podría ser compra de patrulleros o compra de municiones, chalecos antibalas, tiene una reducción de 6 millones de dólares. Esto, digamos, es inconsistente con información que también ha dado el propio Ministerio de Finanzas, en el cual han anunciado que se incorporarán 8.000 policías más. Entonces, si es que se van a incorporar 8.000 policías más, pero el presupuesto no crece en la magnitud necesaria, estaríamos hablando de que es muy poco probable de que exista gasto de inversión relevante, de que se dé una renovación en los patrulleros, de que se compren municiones, de que se compren chalecos antibalas para las fuerzas policiales. Claro, no va a haber compra seguramente de tantas cosas que necesita en este momento la Policía Nacional. Hemos visto que hay imágenes bastante duras que agentes o policías han tenido que salir a empujar a los patrulleros, e incluso en algún momento salió una imagen donde llevaban a 2 detenidos y los detenidos empujaban al patrullero, o sea, cosas que no se han visto antes, ¿no? Esto va a seguir, tal vez porque no hay recursos, no hay un aumento de recursos para que la policía pueda comprar vehículos, pueda comprar motos, arreglar los UPC, construir nuevos UPC o construir nuevos cuarteles, como ahora el gobierno ha anunciado que va a construir nuevos cuarteles. ¿Ese recurso de la construcción de nuevos cuarteles vendrá de otro presupuesto, del Ministerio del Interior tal vez? Bueno, habría que ver exactamente, digamos, el plan anual de inversiones de cada una de las instituciones y ver dónde se sitúan estos proyectos. Lo que es claro es que cuando se hizo la evaluación de la ejecución presupuestaria en los primeros 6 meses del año 2022, y me refiero a los primeros 6 meses del año porque las evaluaciones se hacen de manera semestral, lo que teníamos es que todo el sectorial de la seguridad, y esto tiene que ver con Fuerzas Armadas, con Policía, con Ministerio del Interior, con Ministerio del Gobierno, tenía una ejecución de apenas del 11.26%. Y esto evidentemente es una ejecución que preocupa porque, como tú lo mencionas, esto implica que no se renueve la flota de patrulleros, esto implica que no se construyan nuevas UPCs y que la policía tenga que trabajar, digamos, en unas condiciones muy precarias, lo cual dificulta su trabajo y nos genera mayor inseguridad a los ciudadanos. Claro. Estamos dialogando con el economista Juan Pablo Jaramillo, analista económico. Bien, ahora a las Fuerzas Armadas se le aumentan 50 millones de dólares, pero vemos que a la policía se le está recortando. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Tal vez el gobierno toma esa decisión. Es una decisión del Ministerio de Finanzas, seguramente en conversación con el presidente de la República. Sí, evidentemente, digamos, todos los presupuestos se hacen con las instituciones que lo componen. En este caso, por ejemplo,
el Ministerio de Defensa y con Ministerio de Finanzas, que es el que coordina, digamos, la elaboración de la proforma total. Evidentemente esto debería responder a una estrategia de seguridad en la cual lo que se está viendo es que por una parte, digamos, se le está quitando recursos a las instituciones que tienen que ver con la seguridad interna, como vendría a ser la policía, y se le está sumando más recursos a las instituciones que tienen que ver con la seguridad externa, que vendrían a ser las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver simplemente con un tema ideológico de cómo pienso y delineo la estrategia que entiendo para la seguridad. Es decir, se le está dando más importancia a las Fuerzas Armadas en lugar de darle más importancia a las fuerzas policiales, que son las que se encargan de la seguridad interna del país. Vamos con otro tema, las universidades, economista. Hay algunas universidades que también tendrán recorte presupuestario para el 2023. El gobierno en su propuesta de campaña habló de que iban a tener la oportunidad, los jóvenes, los bachilleres, a acceder a las universidades públicas. Propuesta que hasta el momento no se ha concretado todavía con los jóvenes. Pero con estos recortes que está haciendo, vemos que ni siquiera el próximo año vamos a tener aumento de jóvenes a las universidades públicas. Bueno, hay que ser, digamos, sumamente claros si es que queremos que más jóvenes accedan a la universidad. El presupuesto para la universidad debe de crecer. Y debe de crecer, digamos, en todas las universidades, no solo en unas pocas universidades. Porque, claro, cuando nosotros comparamos la asignación que tenemos a la fecha, digamos, en el presupuesto del año 2022 con lo que va a ser la asignación en el año 2023, vemos que en términos generales, la totalidad de las universidades hay un incremento de 18 millones de dólares. No obstante de eso, cuando ya vamos a ver en detalle, podemos ver que son varias las universidades que tienen una reducción importante en su presupuesto. Por darle un ejemplo, la Universidad Central, la SPOCH, la Politécnica, la Universidad de Cuenca, son universidades a las que se les está quitando el presupuesto con respecto a lo que tenían en el año 2022. La Universidad de Guayaquil también es otra de las que tiene un recorte, si no me equivoco, de 6 millones de dólares. Pero sí hay universidades que se les ha aumentado ese presupuesto, el presupuesto que han venido recibiendo. Por allí, si no me equivoco, creo que está la Universidad de Milagro, hay la Politécnica, no sé si aumentan un poquito. O bueno, hay algunas universidades que tienen aumento de aproximadamente 10 millones de dólares. O sea, el gobierno seguramente puede ser que en este momento va a decir el presidente de la República que ha aumentado el presupuesto en educación superior. Pero lo que no nos van a decir es que a algunas universidades se les ha recortado ese presupuesto. Y la gran pregunta es, economista, ¿por qué las autoridades no salen a protestar? No dicen nada, porque me imagino que los rectores deben de pronunciarse también porque les está afectando el presupuesto a ellos. Esos rectores seguramente van a recibir tal vez llamadas de la Secretaría de Educación Superior para que aumenten el número de jóvenes a las aulas de la universidad pública, pero no tienen los recursos, pues les están recortando el presupuesto. ¿Cómo van a hacer? Si en este momento hay profesores que los contratan ahora solamente por 3 o 4 meses y cada 3 o 4 meses les están renovando el contrato, y ya hay por ahí una propuesta que escuché de alguna autoridad de una universidad pública que dice que va a tener que volver a la contratación de los docentes a través de la factura, ya no un contrato para que incluso tengan el aporte al seguro social. En efecto, tenemos que ver, claro, el monto global que se les asigna a todas las universidades, pero también tenemos que ver el monto en particular que se le asigna a cada una de esas universidades, porque podemos generar, digamos, estos problemas puntuales. Usted hablaba, por ejemplo, de la Universidad de Guayaquil. ¿Qué pasa si a esa universidad, que es una de las que más atiende a estudiantes en el país, le quitamos el presupuesto? Evidentemente estamos generando en esa universidad en específico un problema. Y eso, digamos, surge de que ha habido, digamos, un criterio bastante subjetivo y bastante, por decirlo así, autoritario para decir a estas universidades les voy a dar más recursos y a estas otras no les voy a dar más recursos. A mí, por ejemplo, me preocupa que la Universidad de Cuenca tenga menos recursos,
porque podría estar dado por un lineamiento político en el sentido de que la rectora de la Universidad de Cuenca, en meses pasados, a lo largo de lo que ha sido este gobierno, se ha mostrado contraria a la política instaurada por el gobierno de turno. Y eso, digamos, sería, digamos, un uso indiscriminado de los recursos públicos, cuando lo lógico, digamos, es que esos recursos se distribuyan con unos criterios de equidad y que esté claro, ok. Claro, y no debería ser así, ¿no? Y no solamente eso, la afectación de los recursos. Tal vez más adelante vamos a ver que Contraloría está detrás de ella. O sea, ahí es que vienen las instituciones de control también a tratar de perseguir cuando hay alguien que no está alineado a la política del que está de turno. Ojalá no ocurra eso, ¿no? ¿A qué otras instituciones públicas se les ha afectado el presupuesto, economista? Bueno, hay varias, o sea, por ejemplo, digamos, ligado igual al caso de la seguridad, veíamos que, por ejemplo, la institución que maneja la inteligencia tiene una reducción en el presupuesto. Asimismo, tenemos que entender que el tema de la seguridad es un tema integral. Y, por ejemplo, a mí particularmente me preocupa el hecho de que el Consejo de la Judicatura, es decir, el órgano que administra la justicia en el país, tenga una reducción en su presupuesto, porque esto implica que va a haber menos dinero, por ejemplo, para la contratación de jueces, y por ende, digamos que cada juez va a tener una carga laboral mucho más grande y que, digamos, varios de los juicios van a estar apresados, por decirlo así, no se va a manejar con la agilidad necesaria. Podríamos también hablar, por ejemplo, de un caso que preocupa, es el caso de el registro civil. Sabemos que existe actualmente un problema en la emisión de cédulas, en la emisión de pasaportes, y el presupuesto para el registro civil se reduce de manera significativa. ¿Cuántos millones le quitan al registro civil? Me parece que le quitaban alrededor de 25 millones de dólares, ¿no? Lo cual es un presupuesto bastante cuantioso para una institución que viene teniendo problemas, digamos, en satisfacer las demandas de la ciudadanía. O sea que si ahora demoran hasta una semana para entregarte la cédula, el próximo año seguramente tendremos que esperar más tiempo. Creo que, digamos, funciona bastante distinto en Guayaquil a de lo que funciona en Quito, pero en Quito hoy usted quiere sacar un pasaporte y tiene que esperar hasta el siguiente año, no hay citas. Así no camina el país. Así no vamos a ningún lado. O sea, yo creo que los recursos que generan la misma entrega de un pasaporte cubren los gastos de material, hasta creo que queda un recurso adicional dentro del registro civil. Pero es lamentable que eso no se pueda gestionar. No sé si es falta de recursos o falta de decisión o la persona que está al frente que cumpla con los procesos para que pueda contratar a los proveedores. Yo creo que viene desde una visión dogmática que tiene el gobierno de turno, ¿no? Esa visión en la cual se dice que teníamos un gobierno obeso, un gobierno demasiado grande, y que lo que correspondía es reducir el tamaño del Estado, ¿no? Y eso implica, evidentemente, despedir funcionarios públicos, disminuir los presupuestos de estas instituciones, y esto termina repercutiendo en la calidad de los servicios que tiene la ciudadanía. Principalmente creo que es preocupante el hecho de que en esta Proforma 2023 vemos nuevamente una reducción en el gasto de inversión. Estamos hablando que en el año 2022 tenemos un plan anual de inversiones de alrededor de 2.000 millones de dólares, del cual hasta el mes de junio solo se había ejecutado el 17%, y para el 2023 ese presupuesto se reduce a 1.800 millones de dólares. La pregunta ahí es también, ¿seremos capaces de ejecutar ese presupuesto o simplemente serán recursos que quedan en un simple papel, ¿no? El presupuesto general del Estado que ha enviado el Ministerio de Finanzas a la Asamblea, ¿cuánto es la reducción o aumento para el 2023 en general? Bueno, digamos que hay que hacer una aclaración, y es que ese presupuesto tiene un cambio metodológico. Se retira la cuenta deficitaria de combustibles, que es una cuenta importante en el presupuesto. Esa cuenta en este año llega casi, digamos, a los 5.000 millones de dólares.
Esa cuenta ya no existe en el presupuesto del 2023, se la está trasladando a Petroecuador, que es una empresa pública que no hace parte del presupuesto general del Estado, y por ende digamos que para hacer el comparativo de si estarían aumentando o disminuyendo los rubros en general, tendríamos que quitar esa cuenta del presupuesto del año 2022. Cuando hacemos ese ejercicio, existe un aumento, por decirlo así, del presupuesto general del Estado, pero es un presupuesto que no aumenta más allá del 3%, que apenas cubre, digamos, los cambios inflacionarios que tenemos en la economía. Volviendo al tema de presupuestos en instituciones, en salud, ¿el presupuesto se aumentó? En salud vemos un aumento. De hecho, constitucionalmente tenemos que ver que año a año ese aumento llega al 0.5% del PIB. Ahí lo que estaría en discusión y lo que debería, digamos, la Asamblea cerciorarse es evidentemente que se cumpla con el monto pactado por la Constitución. Estábamos hablando de que educación y salud deberían tener incrementos de alrededor de 600 millones de dólares anuales. Y de lo que se puede ver en la Proforma 2023, ese aumento en el caso de salud estaría en alrededor de los 420 millones de dólares, por ende se estarían cumpliendo con lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley de Presupuestos Incrementales para Salud y de Educación, que fue recientemente aprobada por la Asamblea Nacional con más de 115 votos. O sea que quedan pendientes 200 millones más o menos aproximadamente para salud. Sí, quedaría pendiente un aumento de 200 millones de dólares para el caso de la salud. Eso creo que son las cosas que el ministerio tiene que resolver y tiene que dar una explicación de por qué no se estaría cumpliendo con lo que dicta la norma constitucional, que es un incremento del 0.5% del PIB, que en este caso vendrían a ser alrededor de 600 millones de dólares. ¿Cuánto es el déficit presupuestario que tiene el Estado? Se plantea un déficit de alrededor de 2.500 millones de dólares. Es un déficit moderado y manejable. Y esto se basa también en ciertos supuestos que se han hecho en la Proforma. Por ejemplo, se pone como supuesto que el precio del petróleo va a estar en 65 dólares, cuando la realidad es que actualmente el precio del petróleo supera los 90 dólares y las previsiones que se tienen para el siguiente año en organismos internacionales es igual, que ese precio del petróleo esté cercano a los 90 dólares, por lo cual se podría decir que aquí existe una subestimación de los ingresos petroleros por la vía del precio del petróleo. Y esto, digamos, también es algo que deberá ser discutido por la Asamblea Nacional, puesto a que muchas de las preasignaciones, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, se calculan en función de los ingresos no permanentes y esos ingresos no permanentes dependen del precio del petróleo. ¿Qué puede hacer la Asamblea con este presupuesto, economista? La Asamblea debe aprobarlo. ¿Qué pasa si no lo aprueba? ¿Tiene que el Ministerio de Finanzas volverlo a hacer? La Asamblea tiene un rol bastante limitado en lo que se refiere, digamos, al tema presupuestario. La Asamblea no es que puede oponerse como tal a la proforma presupuestaria. De hecho, la legislación te habla de que la Asamblea puede o aprobar el presupuesto u observarlo. ¿Qué implica observarlo? Hacer, digamos, comentarios sobre el mismo para que el Ejecutivo mismo decide si es que se ratifica en su planteamiento inicial o si es que acoge estas observaciones que le hace la Asamblea. Cabe recalcar que las observaciones que le hace la Asamblea puede ser sobre la distribución de esos recursos, pero no puede alterar el monto global de la proforma. Es decir, si es que estamos hablando de que esta proforma tiene un monto de 31.000 millones de dólares, las observaciones que haga la Asamblea no pueden alterar ese techo. No es que puede decir, no, queremos un presupuesto de 35.000 millones o queremos un presupuesto de 25.000 millones. Tiene que decir, queremos igual un presupuesto de 31.000 millones, pero en el cual, digamos que la distribución de esos recursos sean distintos. Es decir, y yo planteo, por ejemplo, que, no sé, a la superintendencia de bancos se le dé menos recursos y en contraposición se le dé más recursos a la Policía Nacional, por darle un ejemplo, ¿no? Pero eso es potestad del gobierno. Sí, por decirlo así, la Asamblea lo que hace son observaciones y la potestad final la tiene el gobierno. El gobierno, digamos, es quien maneja la política fiscal
y el gobierno, digamos, es el que se encarga de elaborar y poner en ejecución la proforma presupuestaria. Me salto a otro tema, economista. Hace poco escuché al ministro de Finanzas que decía que las ventas hasta el mes de agosto del Ecuador han llegado a 140.000 millones de dólares y que podríamos llegar a 200.000 millones de dólares hasta fin de año. ¿Qué significa esto para el país en cuanto a ingresos? Bueno, sin duda, digamos, las ventas son un indicador de actividad económica y enhorabuena que estén aumentando. De hecho, lo normal es que las ventas año tras año sean mayores. Esto se explica por, evidentemente, que año a año la economía debería crecer y también se explica porque año a año también los precios crecen. Es decir, las ventas en una empresa hoy pueden ser de $1.000 y el año pasado podrían ser de $800, pero eso no implica que realmente esa empresa tenga una mayor actividad económica, porque puede ser que el precio de los productos que estaba vendiendo este año es mayor producto de la inflación. Y eso en el caso del Ecuador es muy relevante porque tenemos que tomar en cuenta que gran parte de lo que los ecuatorianos producimos y exportamos es petróleo, y no es lo mismo, digamos, valorar esas ventas con un precio del petróleo de $50 o de $100. Entonces, evidentemente, ahí hay una distorsión en ese indicador, y por eso es que los economistas hemos ideado este otro indicador para medir la actividad económica que se llama PIB, que es el Producto Interno Bruto, que el PIB, entre otras cosas, corrige esa distorsión, por ejemplo, de los precios y nos permite hacer una comparación mucho más certera de cómo va la actividad económica. De hecho, cuando vemos qué es lo que ha pasado con el PIB en el Ecuador, encontramos que por efectos de la pandemia en el año 2020 decrecimos 7.8%, para el año 2021 tuvimos un rebote parcial de 4.2%, y para el año 2022 tendríamos igual un rebote del 2.8%, que en el acumulado, cuando vemos 2019, 2020, 2021, 2022, lo que encontramos es una economía que aún no se termina de recuperar y que tiene un Producto Interno Bruto 0.8% inferior a lo que tenía en el año 2019. O sea, ¿eso no quiere decir que va a aumentar el Producto Interno Bruto? Eso quiere decir que todavía tenemos un Producto Interno Bruto inferior a lo que teníamos en el año 2019 y que por ende, digamos, nuestra recuperación ha sido extremadamente lenta cuando se lo compara con el desempeño que han tenido los países vecinos. Ahora, yo no entiendo cómo el gobierno da esas cifras de venta, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la calle encontramos otra realidad. Vemos a gente que todavía sigue pidiendo caridad en la calle. Vemos gente que está sin trabajo. No hay trabajo, aunque el gobierno, el otro día lo escuchaba el presidente de la República, que decía que en este gobierno o en este año se han recuperado más de 530.000 puestos de trabajo. Y también decía el presidente de la República que han ingresado 130.000 o 140.000 nuevos afiliados al Seguro Social. Cuando él habla de que hay más de 500.000 puestos de trabajo nuevos en el país, nos habla de solo un ingreso al Seguro Social de 130.000 o 140.000. ¿Qué nos quiere decir con eso? Bueno, lo que hace el presidente, digamos, es por decirlo así, una comparación arbitraria de los datos, ¿no? Porque yo tengo que tomar en cuenta qué es lo que viene pasando antes. Es decir, si es que producto de la pandemia perdimos 1 millón de empleos, pero solo hemos recuperado 500.000 empleos, en realidad todavía tengo un déficit de 500.000 empleos. No es que he generado 500.000 empleos, tengo un déficit de 500.000 empleos porque aún no recupero el nivel de empleo que tenía en el año 2019. Y ese, digamos, es lo que ocurre en la economía ecuatoriana. Cuando vemos, por ejemplo, el indicador del empleo adecuado, tenemos que en el año 2019 el 38% de los ecuatorianos tenían un empleo adecuado. ¿Qué quiere decir un empleo adecuado? Quiere decir que ganaban más del mínimo y que trabajaban 40 horas. Hoy la realidad es que ese empleo adecuado está en el 34, 35%, por ende sigue siendo inferior a lo que teníamos en el año 2019. No podemos hablar de creación de nuevos empleos, lo que podemos hablar es de un rebote parcial de la generación del empleo. Lo mismo ocurre exactamente con el PIB, que es un poco de lo que hablábamos minutos atrás.
Entonces, no podemos hablar de nueva generación de empleo, simplemente tenemos que hablar de una recuperación parcial, producto de que evidentemente se perdieron miles, millones de empleos producto de la pandemia y hoy esos empleos, digamos, han retomado a su cauce normal. Pero hay que tomar en cuenta que año a año, digamos, en el país es más la gente que se va incorporando al mercado laboral, porque son más los jóvenes que buscan un trabajo, y por ende, en términos relativos, la cantidad de empleo que se está generando en el país hoy resulta inferior a la cantidad de empleo que se generaba en el año 2019, 2018, 2017 y anteriormente. Correcto. Ahora, la última ya, economista Juan Pablo Jaramillo. El presidente dijo también que habían salido 750.000 ecuatorianos de la extrema pobreza. ¿Esas cifras son cifras oficiales o el presidente tal vez está inventando cifras que no son reales? Porque yo veo otra cosa, en la calle yo veo otra cosa y en los sectores populares veo otra cosa. Nuevamente recurrimos igual a esa manipulación de los datos, es decir, hubo una subida de la pobreza muy, muy alta, producto de la pandemia, producto también del mal manejo de esa pandemia, y después, obviamente, cuando esa pandemia es controlada, va a haber una reducción de la pobreza. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos mejor a lo que estábamos antes de la pandemia o no? Y la respuesta es no. Los niveles de pobreza siguen siendo igual de elevados de lo que era en el año 2019. Esto, para que digamos, lo ilustremos con un ejemplo, es como que el día de mañana yo salgo a la calle y me atropella un carro. Voy al hospital y obviamente me hacen todos los exámenes y todos mis indicadores se encuentran descompensados. Estoy en el hospital, me atienden, 2 semanas después, evidentemente mis índices han mejorado, pero no lo han hecho al mismo nivel de lo que tenía antes de que yo sufra el accidente. Entonces, todo depende con cuál es el periodo que estamos comparando. Y el periodo que está comparando el presidente Lasso, digamos, por decirlo así, excluye qué es lo que pasó antes de la pandemia, que es lo relevante. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Siempre un gusto, Jaime, siempre a las órdenes. Gracias al economista Juan Pablo Jaramillo, analista económico. Hemos hablado de la proforma presupuestaria para el 2023, que viene con recorte en algunas áreas.